El tío Mars siempre fue la oveja negra de nuestra familia. Una espina en el costado de mi padre y un recordatorio constante de lo corruptas y decadentes que eran verdaderamente nuestras raíces ancestrales. Sebastián Frederick Marsh era el hermano mayor de mi madre. Un retroceso genético, un desviado, y si los rumores que lo rodeaban eran ciertos, un hombre familiarizado con los pecados más infernales. Su apariencia era suficiente para hacer que incluso los corazones más estoicos se detuvieran antes de su andar tambaleante. Con cabeza plana, labios gruesos y poseyendo los ojos más grandes y vidriosos encontrados en las cuencas de cualquier criatura terrestre. Su apariencia no era menos que extravagante. Tropezaría por las calles empedradas del pueblo de Barton cada sábado por la mañana en su peregrinación semanal a las tiendas locales. Este viaje causaba gran malestar a sus vecinos y los transeúntes cruzaban la calle en un esfuerzo por evitar intercambiar incluso las más simples de las cortesías con el hombre. Me perturbaba especialmente el rostro de mi tío ya que, desafortunadamente, compartía algunos de sus rasgos más repulsivos. Afortunadamente, sin embargo, estos eran menos pronunciados y impactantes que los que se encontraban en el rostro sombrío de mi tío. Mi madre también compartía lo que se conocía en Barton como la mirada de los Mars, aunque sus rasgos desviados, como los míos, eran más suaves e incluso menos obvios que los míos. De hecho, ella se libró fácilmente, con grandes ojos acuosos como su única herencia obvia de la línea de sangre de los Mars manchada. El tío Mars vivía solo, escondido en una morada podrida que se agazapaba y se inclinaba extrañamente en ángulos extraños en la parte trasera del Gunner's Clough, una gruta salvaje que bordeaba el cementerio en el extremo sur del pueblo. Era un tramo solitario de bosque sepulcral, hogar solo de los olmos de bruja, el musgo que se arrastraba y mi tío melancólico. Se asociaban muchas historias extrañas al Gunner's Clough. A menudo se veían luces extrañas y se escuchaban voces elevadas desde las profundidades del bosque en los días previos a las noches de la víspera de Todos los Santos y de Valpurgis. No era desconocido que las mascotas locales y ocasionalmente incluso los niños desaparecieran y aparecieran muertos en las mañanas después de esas noches, cuando las ranas croaban ruidosamente y los búhos ululaban sus presagios de advertencia. Recuerdo que cuando era muy joven, mi madre me advirtió que nunca entrara en el Gunner's Clough, a pesar de que mi tío vivía allí, y a menudo me preguntaba qué brujería se jugaba en secreto debajo de los árboles esqueléticos. Estas advertencias eran ubicuas entre todos los niños de Barton, y con buena razón. Antes de que yo naciera, se encontró a un niño local muerto en el bosque, medio sumergido en el lodo negro que alguna vez fue un arroyo que pasaba por el Clough. Se hizo poco al respecto, se asumió que el niño había caído en el barro y se había ahogado, pero todos los residentes de Barton atribuyeron rápidamente una conclusión más siniestra a la vida de la pequeña Maggie Hagen. A pesar de la reputación macabra o quizás, debido a ella, toda el área era el campo de juego de los niños durante los meses de verano y, lamentablemente, y con gran vergüenza, mi tío era visto como una especie de hombre del saco local por mis compañeros. Como resultado, sufrió burlas implacables a manos de los niños de Barton. Había muy poco más que hacer en el pueblo durante las vacaciones escolares de verano y burlarse de mi tío se convirtió en una especie de deporte local. Los niños demostrarían su valentía lanzando piedras a las ventanas de la cabaña del Gunner's Clough donde vivía mi tío, o tocando su puerta solo para huir cuando el residente con cara de rana respondía cautelosamente a su llamado antes de deslizarse de vuelta a la oscuridad de su hogar. Ser el sobrino de El Loco Mars significaba que, por asociación, yo también sufría las atenciones de los torturadores de mi tío, y hacía todo lo posible para hacerme invisible dentro y fuera de la escuela. Logré este esfuerzo a tal nivel que me había aislado exitosamente de todos fuera de mi familia en solo unos pocos años. Un año, en Halloween, el ataque de abusos dirigido hacia mi tío alcanzó tal frenesí que culminó en un masivo lanzamiento de huevos planeado contra su hogar. Sin embargo, solo un chico de la ciudad poseía suficiente bravuconería para llevar a cabo esta tarea, Jamie Burrow. Fue Jamie solo quien entró en el Gunner's Clough en esa noche terrible, con el pecho hinchado y una caja de huevos podridos sostenida con confianza en sus manos. Cuando el niño finalmente regresó, muchas horas más tarde, al círculo de niños coronando el borde de ese bosque necromántico, esperando con anticipación a su campeón, quedó para siempre y de manera irreversible cambiado. Transmutado, transformado y dejado nada más que un cascarón de lo que alguna vez fue un niño animado, salió tambaleándose de los bosques como un espectro mudo y silencioso. Pobre Jamie Burrow, no dijo nada sobre lo que había visto en la oscuridad esa noche, ni volvería a pronunciar una sola sílaba en toda su miserable vida. Eventualmente, el mudo con ojos vidriosos fue llevado lejos de sus padres y trasladado a Barron House, un hogar para los discapacitados mentales.
Allí se quedó durante muchos años, golpeando su cabeza contra la pared de su celda a un ritmo silencioso y ajeno hasta que el destino le dio la oportunidad de escapar de sus confines y saltar a su muerte, exactamente 13 años desde que salió tambaleándose de las sombras de los árboles de olmo. A mi tío se le preguntó sobre el incidente, por supuesto, pero negó haber visto al niño, y mucho menos haber hablado con él o causado daño alguno. Este evento me dejó aún más aislado de los otros niños. Antes de esa noche, tal vez podrían haberme incluido en sus tormentos, pero una vez que Jamie fue silenciado para siempre, me evitaron por completo. Muy raramente veía al tío Mars en persona. Ocasionalmente aparecería en una reunión familiar o evento para hacer un esfuerzo simbólico por recordarnos que aún existía en este mundo, solo para desaparecer tan abruptamente como había llegado. Mi padre en particular despreciaba al hombre. Odiaba la apariencia de su cuñado y odiaba que su esposa e hijo fueran parientes del hombre, pero sobre todo odiaba la forma en que Mars coleccionaba objetos extraños y extraños tomos enmohecidos. Mars era algo así como un erudito, al menos de cierto tipo, y le encantaba devorar información de su asombrosa colección de libros. Su biblioteca consistía en una masa de tomos dispersos por su sala de estar en un desorden indiscernible. Un desorden caótico de conocimientos antiguos y esotéricos. Muchos de esos volúmenes decrépitos y polvorientos estaban escritos en idiomas no hablados en los pueblos aislados del noroeste de Inglaterra. Alemán arcaico, francés, latín, griego y escritos tan extraños en estructura que debían haber sido imposiblemente extraterrestres en origen. Otros objetos, mucho más extraños, salpicaban las habitaciones abarrotadas de la cabaña que Mars llamaba hogar. Cráneos deformados, pájaros exóticos disecados, cristales formando arreglos geométricos enloquecedoramente complejos. Este era el legado de mi tío Mars, un repulsivo ermitaño semianticuario, semihumano, obsesionado con lo prohibido y enamorado de lo malvado y extraño. Todos estos recuerdos y pensamientos se iluminaron vívidamente en mi mente mientras estaba sentado frente al rostro severo y frío del señor Fisher, el abogado de mi familia. Hace solo unos segundos había leído apasionadamente en voz alta el contenido del testamento y última voluntad de mi tío, en el que un hombre que apenas conocía y tenía buenas razones para despreciar, me había dejado todas sus posesiones terrenales. La muerte del tío Mars había sido tan singular y extraña como su vida. En la madrugada del 24 de julio de 1954, se había quedado desnudo en las arenas de la playa de Seascale en Copeland, Cumbria, y caminó lentamente y deliberadamente hacia la espera del agitado mar de Irlanda. Una serie de grandes huellas planas en la arena y un montón de ropa dispersa, era todo lo que quedaba del hombre. Aunque nunca se encontró un cuerpo, se le declaró legalmente muerto algunos años después y había dejado instrucciones con el señor Fisher de que yo, su único sobrino, recibiera todo lo que alguna vez había poseído. El significado de la ubicación de su muerte no se me escapó, pues hace décadas mi familia había vivido en el pueblo de Seascale. El mar siempre había estado en la sangre de la familia y muchos Mars se habían lanzado a las olas como pescadores, marineros e incluso piratas, al menos si uno creía en los diversos mitos y leyendas que nos rodeaban, ya que la sangre de los Mars estaba manchada, o eso decían las historias. La rama original de la familia había venido a Inglaterra desde los Estados Unidos, donde muchos de mis parientes habían vivido en el puerto en decadencia y condenado de Innsmouth, Massachusetts. Innsmouth en sí misma era un nido de horribles mitos y repugnante brujería. Habíamos venido a Cumbria bajo una nube de oscura sospecha y terror, perseguidos por los lugareños como brujos y hombres lobo. Obligados a cruzar el amargo Atlántico y finalmente expulsados en las costas de la vieja Inglaterra. Sea lo que nos hubiera segregado de las otras ramas de la familia, pues muchos Mars aún residían en la podrida Innsmouth, nadie puede decirlo. Mis abuelos ciertamente no discutirían el asunto. Mi propia familia había hecho el cambio lejos de Copeland y hacia el pequeño pueblo de Barton, debido a un encuentro fortuito entre mi madre y mi padre durante unas vacaciones de verano abrasador, que mi padre había elegido pasar junto al mar. Mi padre había sido un ávido amante de la arquitectura, desde las ruinas antiguas romanas hasta las fincas georgianas, había recorrido toda Gran Bretaña en busca de aventuras históricas. Fue durante un viaje así que se enteró de Seascale y su magnífico hotel victoriano, el Scafell. Durante su estadía en el pueblo, conoció a mi madre en la playa mientras ella recogía varios caracoles marinos, cangrejos vivos y trozos de madera flotante. Fascinado por sus grandes ojos verdes y su cabello negro, mi padre pasó gran parte del verano con la extraña chica que se convertiría en mi madre y rápidamente se hicieron amigos íntimos y confidentes.
Algunos meses después, los dos jóvenes amantes se comprometieron y se mudaron al pueblo natal de mi padre, casándose en la iglesia parroquial antes de comprar una casa en uno de los callejones estrechos y en pendiente de la sombría Barton. Desafortunadamente, hubo una trampa no deseada en esta unión por lo demás auspiciosa. Sebastián, el hermano mayor de mi madre, también se mudaría a Barton con ellos. Mis abuelos estaban tristemente en un estado de salud tan malo que no estaban en condiciones de cuidar al hombre, que era en sí mismo algo mentalmente desfavorecido, o atrasado como diría mi padre y totalmente ignorante de las muchas normas sociales que a menudo damos por sentadas en este día y edad. Los Mars mayores también estaban irremediablemente avanzados en edad y estaba claro que temían por el bienestar de su hijo cuando el inevitable desprendimiento de su bobina mortal los llevara a la fría y poco acogedora tumba, así que con gran reluctancia, pero también por amor a su esposa, mi padre aceptó llevar a Sebastián con ellos a Barton, donde vivió con ellos durante varios meses antes de adquirir finalmente la cabaña en descomposición en el bosque detrás del cementerio. Poco después del matrimonio de mis padres, mis abuelos Mars sucumbieron a una especie de enfermedad degenerativa. Nunca había visto a ninguno de ellos, ni mi padre los había encontrado más que un puñado de veces, ya que ni siquiera tenían fuerzas para asistir a la boda de su hija. Sebastián y mi madre asistieron al funeral en Seascale, en el que aparecieron unos pocos extraños grises y sombríos, muchos de ellos también con la extraña mirada de los Mars. Fue durante este tiempo que mi tío adquirió la mayor parte de su biblioteca maldita y extraños adornos de la casa de mis abuelos, alojados como estaban en la habitación del ático tapiada en la que habían pasado la mayoría de sus últimos años en total reclusión. Los años pasaron en Barton y mientras mis padres hacían un hogar para ellos mismos y comenzaban una familia, mi tío continuaba viviendo solo en el bosque. Su colección de libros fúngicos y animales disecados eran su única compañía. Como ya mencioné, de ninguna manera era cercano a mi tío y aunque no lo odiaba con el ardiente vitriolo que mi padre había reservado para el hombre, él aún me había desconcertado y nauseado en las pocas ocasiones en que tuve la mala suerte de estar en la misma habitación que él y me sorprendió genuinamente ser nombrado su único heredero. Todo esto, sin duda, explicaba la expresión perpleja que debe haber adornado mi rostro y que despertó al señor Fisher para que una vez más me sacara de mis ensoñaciones con una tos corta y deliberada. Sacudiéndome de mis pensamientos, me enfoqué en el abogado y le sonreí débilmente con una expresión de disculpa y él procedió a informarme que la cabaña estaba en un estado de declive cancroso y sería insegura e inhabitable, y me aconsejó firmemente que no entrara, en cambio sugiriendo que contratara a algunos lugareños para que me trajeran los artículos que deseaba y los depositaran en mi propia casa. Me aseguró que cualquier esfuerzo hecho para restaurar la cabaña sería nada más que un sumidero de dinero y una completa pérdida de tiempo. Estaba tan deteriorada incluso por los estándares de las otras propiedades que crujían en el bosque y, a decir verdad, no tenía ningún deseo de entrar en ella. Me dio algunos detalles más sobre varias cosas que mi tío me había dejado, unas pocas libras escondidas en una cuenta bancaria y también la residencia en la que vivían mis abuelos en Seascale, que simplemente le pedí que pusiera en venta en mi nombre y que se vendiera lo más barato posible. Por suerte, logró venderlo rápidamente a un pariente lejano, un primo Mars que aún residía en el pueblo costero y que deseaba adquirir la propiedad por cualquier razón. Después de dejar al señor Fisher con su papeleo, salí de su oficina y me dirigí directamente a la casa de mis padres para hablar sobre el asunto con ellos en su totalidad. Mi padre parecía bastante despectivo con todo el asunto, asumiendo erróneamente que no tendría ningún interés en nada que hubiera pertenecido a su némesis fallecido. Mi madre, por otro lado, parecía muy nerviosa por el asunto, primero interrogándome para ver cuáles eran mis intenciones con respecto a las pertenencias de mi tío. Al escuchar que los llevaría a todos a mi casa y los catalogaría a mi gusto, apenas podía contener su ansiedad. Esto me confundió mucho, le aseguré que simplemente deseaba ver si había algo de valor que vender a coleccionistas y esto pareció calmarla brevemente. Encontrar algunos matones locales para mover la inmensa montaña de basura de la cabaña de mi tío a mi casa resultó ser bastante difícil al principio. La mayoría de los hombres de trabajo en Barton resultaron tener miedo a entrar en Gunners Club y supersticiosos con respecto al nombre Mars. Al final, pude contratar a unos pocos trabajadores polacos que, a pesar de ser supersticiosos, eran desconocidos para Barton e ignorantes de la marca sobre el nombre de mi familia. Me mantuve ocupado con el trabajo durante la semana o así que tomó saquear la cabaña de mi tío y al principio apenas noté la montaña de libros, animales de peluche, cráneos, cristales y diversos cachivaches que hice que los trabajadores apilaran lo más ordenadamente posible en mi sótano. Para cuando terminaron, el espacio una vez vacío debajo de mi casa se había convertido en un laberinto digno de Creta, un tártaro de papeles amarillos arrugados y estantes que se quejaban y se inclinaban.
Afortunadamente, había instalado electricidad en el viejo sótano cuando me mudé, pero la luz débil proporcionada por esa única bombilla desnuda colgando en el centro de la habitación parecía proyectar más sombras que luz, y le daba a los diversos animales muertos de ojos de vidrio una calidad inquietante que me mantenía alejado de la colección hasta que pudiera encontrar a alguien que se llevara toda la maldita colección de mis manos. Toda la colección se mantuvo alejada de mi mente y de mi vida durante algunas semanas, ya que el trabajo me mantenía ocupado y pospuse mi planeada catalogación masiva en favor de trabajar hacia un ascenso en la oficina donde trabajaba como un simple empleado. Sin embargo, cuando dicho ascenso pasó de largo, tomé unas semanas de permiso en mi trabajo y decidí ver cuánto dinero podría ganar vendiendo el sombrío tesoro de mi tío. Trabajar a través de la colección resultó ser una lección de paciencia y tomó lo que parecía ser una eternidad separar las notas y diarios de mi tío de los libros impresos reales y los manuscritos escritos a mano. Cuando finalmente lo hice, tenía ante mí una colección de tomos malvados e insalubres. Apestosos, gordos y hinchados con cientos de páginas de información, algunos de los libros databan de siglos atrás. Los volúmenes ante mí me emocionaron ante la posibilidad de cuánto dinero podría ofrecer un coleccionista dispuesto. Escribí los nombres de tantos libros como pude. Estaba Karls des Gaules del Conde de Eriet, Der Vermis Mysteries escrito por el nigromante Ludwig Prim y Unausprechlichen Kulten de Friedrich von Hunst. También había una traducción al inglés de un libro llamado Cosas del Agua. Este último estaba lleno de páginas de notas escritas por mi tío y varios ritos y rituales subrayados a lápiz aparecían esporádicamente en el interior. Traté lo mejor que pude de hojear este libro, siendo uno de los pocos escritos en inglés, pero su contenido estaba tan desorganizado que simplemente no pude digerir ninguna información significativa de él. En cambio, confié en varias palabras subrayadas por mi tío. Estos incluían Padre Dagón, Madre Hidra, Tulu, Ubosatla, Azatoth y otros, arreglos de letras más extraños. Admito que era totalmente ignorante del contenido de todos los libros presentados ante mí y los descarté como obras de ficción o tratados fantásticos sueltos de brujería y ocultismo. Ninguno de estos temas me interesaba en lo más mínimo, así que decidí escribir todo lo que podría resultar interesante para coleccionistas como títulos, autores, fechas y los extraños nombres de pseudodioses y pueblos prehistóricos y ponerlos en una carta que envié a varios vendedores de libros raros en Londres. No pasó mucho tiempo antes de que recibiera una respuesta. Un tal Dr. Artemis Harlan Glass, un coleccionista y bibliófilo, había sido puesto en contacto conmigo a través de uno de sus contactos y me escribió una respuesta febril. Su emoción apenas contenida dentro de su carta bellamente redactada, se ofreció a comprar toda la colección por un rescate de reyes. Era una suma de 6 cifras tan alta que tuve que sentarme inmediatamente a leerla para terminar su carta en su totalidad y tuve que volver a leerla varias veces para dejar que su contenido se hundiera por completo en mí. El Dr. Glass también dejó claro que quería cualquier nota personal hecha por los propietarios anteriores de los libros en su totalidad, lo cual entendí dado el contenido absurdo dentro de los tomos. Sin embargo, decidí que no entregaría los diarios de mi tío, por cualquier absurda razón sentimental que pudiera haberles adjuntado. En mi respuesta al doctor simplemente declaré que la colección había llegado tal cual y que no se habían encontrado notas entre ellos. Sin embargo, suavicé esto diciendo que varios de los libros tenían pasajes subrayados con algunos garabatos aquí y allá que denotaban otros manuales y números de página donde se podían encontrar otras notas e información. No era exactamente la red de información que el doctor había buscado, pero pareció complacerlo de todos modos y organizó venir a recoger los libros en persona en una fecha preestablecida apenas unos días después de su respuesta a mi oferta. Informé a mis padres durante una tarde de té de lo que el doctor me había ofrecido por los libros y para gran diversión de mi padre, casi escupe un bocado de oro al escuchar que su hijo iba a volverse tan fabulosamente rico. Parecía encantado con la noticia, no por ningún sueño de ganancia personal, siempre había sido del tipo no materialista, sino por la vida que ese dinero podría proporcionarme. Sabía que también estaba secretamente feliz de que estar relacionado con Sebastian Marsh realmente había dado sus frutos al final y el dinero era a la vez una fuente de dulce venganza para él y un ungüento para suavizar las heridas dejadas por sus diversos enfrentamientos. La reacción de mi madre fue algo similar a la de mi padre, pero no pude evitar pensar que todo era una actuación y que realmente no quería ver la biblioteca de mi tío en manos de un extraño. Si hubiera expresado sus preocupaciones, tal vez habría cambiado de opinión, o al menos habría vendido quizás solo la mitad de la colección que me quedaba. Le informé que tenía la intención de conservar los diarios y notas personales de mi tío, pero ella simplemente encogió los hombros mientras sostenía una taza de té tibio.
Mi padre hizo un comentario sobre cómo serían mejor utilizados para encender un fuego y rápidamente pasamos al tema de qué haría con el dinero que pronto vendría en camino. Debo admitir que cuando llegó el día para que el doctor recogiera los libros, una nube de arrepentimiento había caído sobre mí. A pesar de la ridícula cantidad de dinero que ofrecía, me sentía algo reacio a desprenderme de la colección de mi tío. Sin embargo, estos sentimientos de duda fueron rápidamente disipados cuando una serie de golpes rápidos penetraron el silencio de mi rutina de la tarde habitual y abrí la puerta principal para dar la bienvenida a mi visitante. El Dr. Glass tenía una apariencia completamente impactante y perturbadora para mí, a pesar de mi familiaridad con lo grotesco y malformado. Era dolorosamente delgado y sorprendentemente alto. A pesar de estar encorvado en el hombro, aún me sobrepasaba claramente en un pie. Tenía la tez de un cadáver fresco, con la sangre drenada y transparente, mientras que su cabeza estaba coronada por una gruesa melena de cabello espeso, negrísimo a pesar de su obvia avanzada edad. Sus ropas también eran tan distintas como el hombre mismo, ya que claramente se vestía al estilo de un caballero de hace muchas décadas alejado de la era actual que ocupábamos. Sin embargo, estos ropajes finos se perdían un poco en el hombre, ya que su figura parecida a un sauce hacía que se le colgaran como pliegues de piel muerta y oscura. Este espantapájaros de hombre se detuvo en mi umbral, asintió y extendió una mano arrugada y marchita que yo encontré, casi en trance, con la mía. Traté de no sentir repulsión por la piel invernalmente fría y las uñas largas del doctor mientras nuestras manos se estrechaban, pero temo que un ápice de mi malestar debe haberse hecho aparente para el hombre, ya que una cruel sonrisa se dibujó en sus rasgos mientras me apartaba para dejarlo entrar. Observé cómo la forma vampírica del doctor entraba en mi hogar y otra ola de ansiedad me invadió, porque el hombre a quien acababa de invitar a mi casa estaba tan lejos de lo que imaginaba que sería un erudito millonario y refinado, que medio imaginé que se trataba de una cruel broma jugada en mi contra. Ya había preparado la colección y estaban sobre una mesa en mi sala de estar envuelta en papel marrón y cuerda. Al ver la pila, el doctor se volvió hacia mí con sus ojos grises pálidos y me habló con una voz tan frágil y hueca que tuve que esforzarme por escuchar las débiles sílabas que salían levemente de sus finos labios. ¿Le importaría, señor, si me tomara la libertad de confirmar el contenido de esos paquetes? Asentí automáticamente, como hipnotizado por la voz del hombre, y observé con temor cómo se deslizaba hacia la mesa y usaba sus largas y nudosas garras para quitar limpiamente el papel marrón que lo separaba del premio que yacía debajo. Observé el sombrío espectáculo del doctor usando sus afiladas uñas como una especie de abridor de cartas orgánico y luego recogiendo ávidamente los libros en sus manos, hojeando sus contenidos con la mirada hambrienta de un depredador salvaje. Satisfecho con su suerte, se volvió hacia mí y sin siquiera mirarme a los ojos, sacó rápidamente un cheque doblado del bolsillo de su chaleco y me lo entregó. Lo desplegué y una vez más quedé sorprendido por la cantidad escrita en él junto con mi nombre, lo coloqué rápidamente en el cajón superior de mi escritorio de estudio con una evidente y ávida celeridad. Con nuestro negocio aparentemente concluido, recobré el sentido y ofrecí al doctor algo de tomar, lo cual aceptó con gratitud mientras elegía un asiento en mi salón y, con gran esfuerzo, bajaba su cuerpo momificado sobre él. Mientras le servía una taza de té a ambos, siguió hojeando sus nuevas adquisiciones con una expresión de pura alegría. Era una mirada que parecía fuera de lugar, y era perturbador verla crecer en su frío y rígido rostro. Hablamos extensamente durante varias horas, durante las cuales hizo varias preguntas sobre dónde había adquirido mi colección y sentí que estaba tratando de evaluar cuánto sabía al respecto. Siendo uno de los peores mentirosos del mundo, no pude engañar al hombre que me había dado una fortuna tan grande por unos viejos libros y decidí en cambio contarle exactamente dónde había adquirido la colección. Le conté todo sobre mi tío, la familia Mars y nuestros orígenes en Innsmouth junto con las leyendas que rodeaban a Gunner's Clough y los horribles destinos que habían sufrido varios de los niños de Barton. Este último del cual no pareció estar completamente ignorante, y escuchó con interés mientras enumeraba la colección de reliquias aún más extrañas que aún esperaban en mi sótano a ser catalogadas. Al escuchar esto, el doctor apartó su té y preguntó cortésmente si se le podía permitir echar un vistazo a estos objetos, ya que, al conocer tales cosas, podría ponerme en contacto con varios anticuarios de su conocimiento que podrían estar interesados en comprarlos. Vi poco motivo para negarle al hombre que tan generosamente había asegurado mi futuro y lo ayudé a bajar suavemente por las escaleras hasta mi sótano agarrándolo de uno de sus brazos delgados. Al llegar al fondo de las crujientes escaleras que unían el sótano con mi casa, me aparté mientras él escogía los objetos como un cuervo carroñero buscando las partes más jugosas de un cadáver podrido.
Ignoró la mayoría de los artefactos ante él, recogió varios cristales y los lanzó de vuelta con desprecio antes de dirigirse hacia el fondo del sótano donde, cubierto por una sábana polvorienta, había un objeto alto que aún no me había molestado en investigar y que él reveló de inmediato dramáticamente con un rápido y fuerte tirón. Cuando la sucia sábana gris cayó ignominiosamente al suelo, el espectáculo ante nosotros nos hizo a ambos detenernos con la boca abierta ante su horripilante resplandor. Porque apoyado suavemente contra la pared había un objeto tan magnífico y aterrador que ninguno de los dos podía apenas articular una palabra durante varios minutos, congelados como estábamos en completa admiración. Era un espejo que medía unos 7 pies de alto y 3 pies de ancho, un rectángulo perfecto que estaba enmarcado por la más asombrosa exhibición de criaturas doradas talladas, como nunca había visto antes. El marco era una colección de peces, crustáceos, octópodos y anfibios, todos tallados bellamente en un oro blanco espectral. En cada extremo del espejo había una gran talla de lo que al principio parecía ser una sirena y un tritón, pero al observar más de cerca, los rostros de estos personajes no eran completamente humanos, siendo en cambio una horrible amalgama de pez, rana, pulpo y hombre. Bailaban y jugaban a lo largo del borde del espejo de una manera tan vívida que parecían balancearse, como si estuvieran atrapados en una brisa invisible, lo que hacía que mi cabeza diera vueltas ligeramente si los miraba por demasiado tiempo. El propio espejo era igualmente extraño, un tinte verde azulado se lavaba sobre el vidrio y aún en la tenue luz del sótano era evidente que no reflejaba completamente la habitación de regreso a nosotros. En cambio, distorsionaba nuestros reflejos de una manera ondulada y fluida que hacía que pareciera que estábamos mirando nuestros rostros desde un estanque o piscina turbia. El doctor se adelantó y pasó sus manos sobre el marco de oro, y luego, sorprendentemente, agarró la cola de uno de los tritones tallados y con gran facilidad simplemente lo dobló y lo arrancó. Luego la manipuló entre sus manos, frotándola entre sus dedos donde se moldeó y distorsionó como arcilla y no como ningún metal terrenal debería haberlo hecho. El metal plástico luego lo enrolló en una bola y lo colocó en uno de sus bolsillos, luego se agachó con un gesto de mueca y recogió la sábana para cubrir nuevamente el espejo. Se giró hacia mí con una clara preocupación grabada en su rostro gris y sugirió que dejáramos el sótano de inmediato y nos dirigiéramos al salón, donde, al sentarse nuevamente, solicitó un poco de té fresco y me pidió que me sentara con él. El doctor luego procedió a contarme una historia tan fantástica y macabra que quedé aturdido, desmayándome ocasionalmente ante los extraños misterios en los que me estaba introduciendo. Hablaba como si la colección de libros de mi tío fuera factual, conteniendo dentro de ellos todo el conocimiento de la humanidad y los millones de años que habían pasado antes de que nuestra raza descendiera lentamente de los árboles. Hablaba de invasores extraterrestres que una vez llamaron hogar a la Tierra, criaturas que se habían filtrado desde las estrellas y tenían dominio sobre nuestro mundo mientras los ancestros más lejanos del hombre aún estaban a miles de millones de años de aparecer en el escenario cósmico. Estos seres terribles, dioses comparados con la humanidad, habían experimentado con la vida y, por accidente, habían dado a luz a los ancestros de la raza humana. Hablaba de los seres antiguos, los temidos hongos de Yukot, así como de la gran raza de Yit, todos visitantes de nuestro pequeño y solitario planeta azul. También hablaba de los pocos vestigios de esta horrible mitología que aún se podían encontrar nadando y tramando en los rincones más oscuros de los océanos de nuestro planeta. Este último punto lo detallaba mucho, sacando citas y referencias de páginas de cosas del agua, pronunciando esos nombres indecibles que yo mismo había hojeado una vez. Tulu, Dagón y Hidra. Los dos últimos de los cuales tenían sus imágenes talladas en el marco del espejo, representados por las criaturas parecidas a peces rana sentadas en cada extremo del perturbador objeto. Una raza entera separada de la humanidad, pero también repugnantemente entrelazada con ella, que vivía eternamente en las oscuras profundidades del lecho marino, nadando entre las ruinas lentamente disueltas de ciudades muertas sumergidas, como el temido Yanlei, donde los rayos del sol no logran penetrar a través de la bruma salada. Hablaba de un antiguo pacto hecho con estos profundos que resultó en una herencia mixta de humano y algo más y de las familias retorcidas de Nueva Inglaterra que llevaban esta mancha en su sangre, siendo los Mars solo una de ellas. También hablaba del espejo en mi sótano, como ocasionalmente los profundos habían hecho tal regalo a las tribus de humanos que los adoraban a ellos y a sus antiguos dioses como un medio para contactar a la gente debajo de las olas, en caso de que alguna vez fueran necesarios en tiempos de necesidad extrema o durante los tiempos de sus repugnantes y sacrílegos rituales. Para cuando el doctor terminó de tejer su relato de horror anticuado, la hora había crecido tarde, demasiado tarde para que él tomara el último tren de regreso a Londres y así, con un poco de reticencia, le aseguré que tendría una cama disponible para él en mi habitación de invitados.
Se retiró mucho antes que yo, porque me resultaba difícil dormir después de escuchar sobre la llamada Mancha Mars y cómo se conectaba con las cosas escritas hace siglos dentro de los libros que mi tío había guardado y adorado. ¿Estaba buscando algo mi tío dentro de esos libros? ¿Estaba buscando una cura para su condición quizás? Sea lo que había descubierto del tomo, lo había llevado a caminar tranquilamente bajo las olas del gélido mar de Irlanda sin siquiera echar un segundo vistazo a la vida que una vez había vivido. No sé exactamente a qué hora me quedé dormido en el sofá, con un vaso medio vacío de brandy todavía en mi mano, pero era consciente de lo que me había sacado de las profundidades de mi sueño. Había sido un sonido estrepitoso, como si algo pesado cayera, y había perturbado en gran medida el silencio de la casa. Parpadeando la fatiga de mis ojos, inmediatamente pensé en el doctor e imaginé, anciano como era, que había salido de su cama en la noche para hacer uso de las instalaciones y había caído en la oscuridad. Subiendo ligero los escalones, encontré la puerta de la habitación de invitados abierta de par en par y, al inspeccionar, no encontré ningún ocupante dentro. De hecho, la cama parecía que no había sido tocada en absoluto. Continué mi investigación, sin encontrar a nadie en ninguna de las habitaciones de arriba. Apresurándome de nuevo hacia abajo, me dirigí a la cocina y fui recibido por una fuente de luz que salía de debajo de la puerta que llevaba al sótano. Haciendo una pausa mientras tocaba el picaporte, me tomé un momento para recoger mis pensamientos. ¿Qué demonios estaba haciendo el doctor allí abajo? Abrí la puerta suavemente y me estremecí al escuchar un ligero crujido. Cualquier delito menor que estuviera cometiendo el doctor dentro de mi casa, estaba ansioso por atraparlo infraganti y sin excusa. Mientras caminaba lentamente por esas escaleras de madera, noté que la luz que salía del sótano no provenía de la bombilla que había instalado, sino del rincón más alejado, y que no era una luz ordinaria, sino un curioso brillo verde dorado que bañaba los diversos artefactos y cajas en un siniestro resplandor fantasmal. La escena que me recibió fue a la vez fascinante y aterradora, ya que el resplandor parecía venir del espejo mismo, que yacía plano en el suelo y no apoyado contra la pared como lo habíamos dejado. La luz comenzó a disminuir inmediatamente cuando me acerqué hasta que finalmente se extinguió por completo, lo que me hizo retroceder hacia las escaleras y encender la luz eléctrica. Cuando la bombilla naranja cobró vida, otra escena invadió mis sentidos y causó que mi corazón se acelerara en pánico, ya que amontonado contra la pared ante mí, yacía el doctor. Tenía sus miembros rígidos y su rostro congelado en un horror agonizante, las manos sin vida del doctor se aferraban a su propia garganta. Un extraño olor, como el de todos los desechos podridos encontrados en la playa, penetraba en toda la habitación, y con un horror supremo noté un conjunto de huellas húmedas e inhumanas que se dirigían desde donde yacía el espejo hasta donde el doctor había fallecido. Con cuidado, me dirigí al suelo donde se encontraban las terribles huellas. El agua que las componía era espesa y pegajosa, y tenía un olor horrible a mar que me hacía subir la bilis por la garganta. De repente, el espejo captó mi atención, y medio pensé que vi la superficie de este ondular como agua perturbada, como si algo acabara de decidir espiarme antes de retirarse rápidamente. Debo haberme desmayado entonces, porque toda la habitación a mi alrededor desapareció lentamente en una nube de gris y la misericordiosa obliteración me llevó lejos del sótano, el cadáver del doctor, el olor a madera podrida y la odiosa presencia del espejo. Por supuesto, se llevó a cabo una investigación por parte de la policía local, a quienes había contactado tan pronto como mi conciencia regresó de cualquier lugar tranquilo donde había estado dormitando. Estaba profundamente preocupado de que se me considerara sospechoso de juego sucio, pero al escuchar que el doctor me estaba pagando cerca de 1.000.000 de libras por algunos libros antiguos, una fortuna que ya no recibiría debido a una disputa con su herencia en la que más tarde me vi envuelto, fui exonerado de cualquier culpa. Se determinó que el doctor había sufrido un ataque al corazón y había muerto de causas naturales mientras exploraba en la humedad de mi sótano, por cualquier razón que la fuerza policial decidiera inventar en su informe de seguimiento. No mencioné el espejo y mentí al informar a la policía que la luz de mi sótano estaba encendida cuando encontré el cuerpo del doctor. En verdad, había devuelto el espejo a su posición, completo con una sábana cubierta, antes de llamar a la policía y también había tomado la pieza de oro de sus bolsillos. Hice esto para privar a la policía de un motivo, pero también porque simplemente no deseaba que el espejo cayera bajo el escrutinio de nadie. Si hubiera contado a una sola alma sobre los extraños resplandores y las repugnantes pestilencias marinas relacionadas con la espantosa escena en mi sótano, no tenía dudas de que me habrían llevado y dado un nuevo hogar en Barron House. Afortunadamente, aún me quedaba mucho tiempo antes de regresar al trabajo, así que pude aceptar la pérdida de mis sueños y ambiciones que el dinero del doctor me habría brindado. Fue especialmente desgarrador haber tenido tal fortuna ante mí,
solo para que fuera cruelmente arrebatada, aparentemente por una de las posesiones de mi tío. Había mantenido deliberadamente fuera de mi mente el pensamiento del espejo y de esas huellas de terror, pero por mucho que lo intentara, regresaban una y otra vez. Una y otra vez se representaba el grotesco pantomima en mis sueños, a veces con detalles adicionales que habían sido omitidos de la memoria original debido al zoco agregados de nuevo desde las profundidades de mi imaginación perturbada. A veces el doctor estaba aún al borde de la vida, escupiendo una advertencia empapada de sangre y señalando desesperadamente al espejo en sus últimos momentos convulsivos. Otras veces presenciaba cómo su cuerpo era arrastrado lentamente hacia el espejo mientras su superficie de cristal se agitaba y ondulaba como el agua. Finalmente, en una noche terrible, había visto lo que pensé que era una enorme y flácida garra hundiéndose de nuevo en la superficie del espejo con un deliberado y lúgubre propósito. Esta enfermedad de sueños pronto se convirtió en una presencia invasora en mi vida y, incluso cuando llegó el momento de volver al trabajo, a menudo estaba tan fatigado por el estrés de mis pesadillas que terminaba el trabajo temprano o llamaba enfermo en los días después de experimentar una fuerte sesión de las imaginaciones nocturnas febriles. Consulté a mi médico de familia, quien simplemente desestimó los sueños y me recetó pastillas para dormir, que pronto descubrí que hacían mis sueños más vívidos, obligándome a desecharlas después de solo 2 noches. Desesperado por evitar las ilusiones de medianoche que atormentaban mis sueños, comencé a consumir grandes cantidades de café negro y pasé mis noches sentado en mi jardín fumando cigarrillos. Sin embargo, esto tampoco hizo mucho para aliviar mi condición, ya que las estrellas brillantes que me miraban con recelo adquirieron un significado mucho más siniestro desde mi conversación con el doctor y rápidamente comencé a temer su incesante parpadeo. Este periodo de inquietud duró casi un mes y resultó en que me despidieran de mi trabajo y perdiera el poco contacto humano que tenía en mi solitaria vida. Sin embargo, fue una visita irregular de mi madre la que me sacó de mi malaz y afiló mi enfoque una vez más. Le confesé todas esas cosas que el Dr. Glass me había contado en esa fatídica noche y vi que su rostro permanecía inmutable durante toda la revelación, no tanto una revelación para ella, sentí. Sorprendentemente, ella dijo muy poco y simplemente hizo un comentario mientras tomaba una taza de té en mi jardín, que se habían dicho cosas así sobre la familia Mars durante años, así como maldiciones sobre Innsmouth, de donde provenía nuestra familia. Admitió que sabía muy poco sobre las raíces de nuestra familia y tenía casi ningún contacto con parientes. Prácticamente se había criado sola y fue mi tío quien la había cuidado y había pasado la mayor parte de sus horas despierta con sus padres decrépitos antes de que murieran. Luego, casualmente, me recordó que un Mars había comprado la casa de mis abuelos poco después de que me la dejaran en el testamento de mi tío y me di cuenta de que tal vez podría deshacerme de las posesiones de mi tío con la esperanza de que calmara mi mente. Una rápida visita al señor Fisher y recibí el nombre de Ella Marsh, algún tipo de primo lejano por parte de mi madre que había comprado y se había mudado a la ruinosa casa de mis abuelos en la que habían vivido y a la que mi tío había sido dejado cuando murieron. Sin desear viajar hacia Scale con la posibilidad de encontrar a este pariente en casa, en su lugar envié una nota sencilla detallando quién era yo, algunos detalles sobre los libros del tío Mars y una descripción del espejo. Le pregunté si conocía algún otro detalle de la historia de nuestra familia que pudiera ayudar a arrojar algo de luz sobre el extraño suceso que le había ocurrido al Dr. Glass y detallé los extraños efectos que el espejo había tenido en mi sótano esa noche espantosa. En respuesta a mi consulta, llegó una escueta carta pidiéndome que lo visitara en la casa de mis abuelos en cuanto tuviera la oportunidad. No perdí tiempo en obedecer la convocatoria y abordé el tren desde la estación más cercana en Street hacia Scale al día siguiente. A solicitud de Ellie, tenía cosas del agua guardado de forma segura en un maletín junto con muchas de las notas de mi tío que podía llevar. El viaje en tren fue bastante agradable, con cambios en Manchester Piccadilly y luego en Barrow-in-Furness. A pesar del clima habitualmente nublado del noroeste de Inglaterra, el paisaje aún era una belleza abierta para contemplar, y me permití unas pocas horas de respiro mientras absorbía la esencia verde oscuro de sus colinas onduladas y bosques salvajes. Eventualmente, el paisaje dio paso a los diversos pueblos y ciudades que precipitaron la llegada del tren hacia Scale, y la vegetación desapareció entre los aburridos edificios grises y hoteles del centro turístico junto al mar. Ellie no tenía intención de encontrarme en la estación y, en cambio, me había dado instrucciones para que lo visitara en cualquier momento del día en la casa de mis abuelos. Había expresado su disgusto por la luz del día y me imaginé que él también debía ser víctima de la siniestra enfermedad que había afligido a los padres de mi madre de manera tan espantosa. Había planeado hacer más de un día para mí mismo en la ciudad mientras visitaba a Ellie,
pero las nubes de otoño y la ligera lluvia poco hacían para avivar el hambre de un turista y después de un corto paseo de 30 minutos y un almuerzo en uno de los muchos cafés junto al mar, decidí dirigirme directamente a la casa en Reeds Avenue y ver exactamente qué luz mi primo lejano podría arrojar sobre el macabro enigma que se había colado en mi vida. Reeds Avenue era una calle atestada de varios dormitorios, cafeterías y otros altos edificios estrechos, nada más que una simple hilera de construcciones eduardianas sin alma que dominaban la costa en ruinas y el mar ondulante. Me detuve varias veces y contemplé las playas en mi camino, permitiéndome fantasear mórbidamente sobre el suicidio de mi tío y sus últimos momentos. Ese cuerpo regordete, desnudo y flácido abriéndose paso hacia el borde del agua con todo el ímpetu que su amo podía reunir, y luego una simple zambullida en el mar hasta que su cuerpo finalmente sucumbió al frío abrazo del océano y se hundió bajo el agua. El viento alrededor de la costa era particularmente feroz y no solo me helaba, sino que también llevaba consigo los olores marinos de crustáceos podridos y rocas resbaladizas, un aroma que hacía que mis terrores nocturnos resucitaran momentáneamente y me persuadía finalmente a seguir adelante hacia la casa de Ella Marsh. La casa estaba encajonada entre dos hoteles y cafeterías, un alto edificio de 3 pisos pintado de un blanco descolorido con una oxidada verja de hierro coronando el exterior. Cada ventana visible estaba o bien tapiada o cubierta con gruesas cortinas, parecía que él era un hombre que valoraba su privacidad. Algunos escalones de piedras simples conducían a la puerta principal pintada de rojo, la única fuente de color que se encontraba en todo el edificio, pero esto se veía algo compensado por la pintura descascarada que revelaba un aburrido marrón agrietado debajo. Estaba a punto de llamar cuando noté una tarjeta en el suelo sujetada por una botella de leche que definitivamente se había agriado. Un breve mensaje, o más precisamente una orden, estaba garabateada en ella con una escritura pobre, pero extrañamente familiar. Doblando la tarjeta, abrí la puerta principal, que estaba desbloqueada según la descripción de la nota, y entré en la penumbra del estrecho pasillo. Al igual que en el exterior, el interior de la casa era mucho más alto que ancho, y la escalera que se presentaba ante mí parecía inclinarse extrañamente en la parte superior, dando la ilusión de que la casa estaba fatigada y se apoyaba en el edificio vecino para recibir soporte. Era difícil ver mucho en la oscuridad del pasillo, intenté encender las luces con unos cuantos movimientos del interruptor cercano, pero sin éxito. Una puerta a mi derecha conducía a lo que debía de ser una sala de estar en la planta baja y procedí a investigar. Un suelo de madera desnuda y ni un mueble que se pudiera encontrar. Esto, junto con las gruesas láminas que habían sido clavadas rudamente en el marco de la ventana y que estaban haciendo un trabajo excelente manteniendo fuera la débil luz, era todo lo que la sala de estar tenía para ofrecer. Rápidamente establecí que esto no era un hogar, era un mausoleo. Estaba a punto de entrar en otra habitación que se desprendía de donde me encontraba actualmente, una cocina quizás, cuando una serie de golpes fuertes y agudos me sorprendieron y me hicieron mirar hacia arriba en dirección a su origen. Debo admitir libremente que esto me perturbó en gran medida y me pregunté si acaso había dejado la realidad atrás y había tropezado con las páginas de la historia de fantasmas apócrifa. Me quedé como un conejo confrontado por la vista de un depredador y esperé en silencio para ver qué sucedería a continuación. Nuevamente, los golpes rompieron el silencio en el que estaba, pero esta vez seguí su origen y me quedé al pie de la escalera, cuya delgada alfombra deteriorada hacía un pobre trabajo al ocultar la podredumbre seca debajo. La valentía que reuní debe haber venido de la realización de que estaba aquí para ver a un miembro de mi propia familia, no a algún espíritu envuelto en cadenas, y sonreí para mí en un esfuerzo por alejar el miedo que se había enroscado en mi corazón. Sorprendentemente, las escaleras apenas hacían ruido mientras las ascendía lo más rápido posible, saltando 2 escalones con cada zancada hasta que llegué al rellano. Varias puertas se encontraban ante mí, pero solo una estaba abierta y desde la habitación dentro de ella pude escuchar una serie de bajos jadeos y finalmente una tos húmeda y enfermiza. Con más de un poco de reserva, golpeé y empujé suavemente la puerta hacia adentro, lo que me recibió fue similar a la planta baja, un suelo de tablones desnudos bajo mis pies y un marco de ventana cubierto. Aunque eso no fue todo lo que encontré, ya que 2 sillas, grandes y carmesíes, pero cubiertas de polvo, habían sido colocadas en el centro de la habitación. Y sentado en una de ellas había un bulto sombrío de harapos y ropa desgastada que a segunda vista contenía el cuerpo de un hombre. Hizo un gesto hacia la silla vacía frente a él y obedecí reluctante, dejando mi maletín y quitándome el sombrero. Podía ver muy poco debajo de lo que presumía que era la ropa de mi primo, incluso su rostro estaba oculto con una bufanda y una gorra plana equilibrada de manera poco digna sobre su cabeza algo deformada. Palabras salían de la boca de mi anfitrión, palabras líquidas imposibles que eran interrumpidas por toses húmedas y respiraciones entrecortadas.
Hubo movimiento debajo de esa bufanda, pero no era la simple separación de los labios, una serie de movimientos desde el área del cuello, un movimiento inquieto de algo que se abría y cerraba al ritmo de su discurso. Las únicas partes de su cuerpo visibles para mí eran los ojos, enormes globos que me miraban sin parpadear y con malicia concentrada. Estos globos sanguinolentos estaban tanto asentados dentro de su cabeza como filtrándose de sus órbitas. Alguna fuerza invisible mantenía su gelatina sin derramarse directamente por su rostro. A pesar de su evidente vulgaridad, estas repulsivas esferas gelatinosas eran a la vez familiares y ajenas para mí. El aspecto Mars era obviamente algo que conocía demasiado bien, pero verlo en un estado tan avanzado y de cerca me horrorizaba hasta la médula. Me llevó varios momentos reconocer las palabras que Eli estaba forzando a salir de su boca. «¿Tienes el libro?», habló, con las manos vendadas extendidas ante mí. Asentí y tomé mi maletín, abriéndolo y pasándole cosas del agua junto con las notas de mi tío. Él sacó un lápiz y comenzó a escribir en las páginas traseras del diario de mi tío, revisando el tomo en busca de alguna referencia no expresada y mirándome ocasionalmente con sus ojos de renacuajo que fluían. Cuando terminó de escribir lo que sea que hubiera escrito, me devolvió los libros y ambos saltamos simultáneamente cuando otra serie de golpes se escucharon desde la habitación sobre la nuestra. Él se inclinó hacia abajo y tomó una escoba a su lado y se levantó con gran esfuerzo de la silla. Con el extremo desnudo, golpeó el techo en respuesta. Medio imaginé que era algún tipo de mensaje en clave, ya que la serie de golpes no parecía aleatoria, sino algún tipo de código oculto perverso. Cuando otro conjunto de golpes respondió al suyo, esta sospecha se confirmó. Eli, aparentemente satisfecho con esto, volvió a su asiento y dejó caer su cuerpo de nuevo de una manera que también era de alguna manera repulsivamente familiar para mí. Inclinándose hacia adelante, demasiado cerca para mi comodidad, señaló hacia arriba con su mano y dio una explicación simple. Debes perdonar a mi hermana, ella ha sucumbido a la condición de nuestra familia y está confinada a su cama. Creo que sonreí nerviosamente y pronuncié unas pocas palabras de simpatía, pero estaba demasiado absorto en el terrible olor a aceite de pescado que emanaba de su aliento con cada palabra. Quizás notando mi incomodidad, se recostó hacia atrás torpemente en su asiento. Siéntate, primo, siéntate. Tenemos mucho de qué hablar y mi tiempo en este mundo es fugaz. Sin duda tienes una docena, tal vez 100 preguntas revoloteando en esa cabeza tuya, pero tendrás que conformarte con lo que te diga hoy. Conseguiste algunas respuestas de ese amigo médico, pero que sabe un extraño de los asuntos de un Mars. Solo un Mars puede ayudar a un Mars. Tal vez un Gilman o un Guato demonios, incluso un Eyot puedan decirte que te espera, pero me tienes a mí en cambio. Apuesto a que estás curioso por saber por qué nuestra familia dejó Innsmouth atrás y regresó a nuestro hogar ancestral, ¿no es así? Bueno, tienes esos libros para agradecer por eso. Nuestro bisabuelo era un hechicero, ¿ves? Puedes reírte de semejante cosa, pero te digo que es la verdad. Un gran hechicero, que podía conjurar toda clase de dioses del cielo y del mar y hacer que los ángeles de Cthulhu respondieran a sus llamadas. Otros temían el poder que tenía, otros Mars que tenían poco poder. No interesados en servir a Dagón o Hydra o cualquier otro dios, el abuelo Mars usaba los nombres de los antiguos con él mismo, sin ningún sacerdote de Dagón presente. Lo echaron, lo persiguieron a él y a su esposa fuera de Innsmouth junto con sus hijos y les prohibieron volver nunca más. ¿Por qué la orden de Dagón no lo mató? Bueno, quién sabe, tal vez temían su poder. Tal vez pensaron que el viejo Dagón en persona vendría a cobrar lo que le debían al traidor, pero nunca sucedió. Hizo una pausa momentánea para recuperar el aliento, y lo vi luchar durante varios minutos antes de continuar su horrible monólogo. El espejo podría ser otra razón. El abuelo lo había hecho él mismo como una forma de comunicarse con los dioses del mar y de observar a su familia que había hecho el cambio y nadaba bajo las aguas fuera de Innsmouth. ¿Quién sabe qué tratos había hecho con los profundos? Supongo que los habitantes de Innsmouth y la Orden temían otro levantamiento como el de 1846 si actuaban en su contra y simplemente dejaron que él y su parentela estuvieran. Así que vinieron hacia Scale, donde guardó sus libros y dijo sus rezos o hechizos a Dagón y Cthulhu cada fiesta de todos los santos y Valpurgis y continuó la línea Mars, haciendo nuevos tratos a través del espejo y trayendo a otras familias para mezclar sangre con esos viejos demonios marinos. Te sorprenderías de cuántos por estos lares llevan la sangre de los profundos y cuántos hacen el cambio y nadan a las profundidades para bailar y divertirse con Dagón en la oscuridad. Yo mismo haré ese viaje pronto, mi hermana y yo caminaremos hasta el agua y seguiremos caminando, como tu tío y mi papá hizo años atrás. Veo que te ves más confundido, primo.
¿pensabas que Sebastian Marsh no tenía más parientes además de ti y tu madre? Es un Marsh después de todo y tuvo que tomar una pareja entre los profundos al igual que todos nosotros, al igual que tu madre lo hizo. Tu madre ya te llevaba dentro de ella cuando conoció a ese hombre que se hacía llamar tu padre en la playa hace tantos años. Cambiarás, como yo estoy cambiando, como cambió tu tío. Parece que tu madre no está experimentando ningún cambio, pero la sangre de Dagon es más fuerte en nuestros hombres, supongo. Solo tienes que decir esas palabras que he escrito en ese libro, las dices cuando y donde te dice que las digas y obtendrás esas respuestas que buscas. No dijo más y esperé varios minutos solo por si la fatiga lo había hecho pausar para respirar, pero no dijo nada más sobre el tema. Quizás sabía que lo que había agregado al diario era todo lo que realmente necesitaba saber. Mientras reflexionaba sobre los últimos meses de mi vida, una serie de horribles realizaciones comenzaron a invadirme y de repente deseé estar afuera, lejos de la amenaza envuelta ante mí. Logré reunir suficiente voluntad para levantarme de la silla y recoger mis pertenencias. Observó cada uno de mis movimientos mientras retrocedía hacia la puerta. Lentamente salí de la habitación y comencé a descender por la estrecha escalera, cuando una última frase me llegó desde la repugnante habitación a pescado y me estremeció. La sangre Mars es densa en tus venas, primo, y más te vale prepararte para el cambio. Estas últimas palabras fueron recibidas con más jadeos y toses, pero también con una risa gutural y burlona y cuando recuperé el sentido, estaba fuera de la casa y bajo las nubes grises una vez más. Regresé tambaleándome a la estación de tren como un pedazo de escombro atrapado en la brisa y una vez que el tren estaba en plena marcha de regreso a Barton, reuní el coraje suficiente para revisar las adiciones que Ellie había hecho al diario. Las instrucciones eran claras, pero también desconcertantes. Una especie de ritual. Esperaba, tal vez en vano, que seguir las anotaciones de mi primo me concediera algo de paz y cierre. Al regresar a casa, comencé a hacer los preparativos necesarios para descubrir la verdad sobre el aspecto Mars, reuniendo las notas y fórmulas descritas en las notas de Ellie. No tenía deseos de visitar Gunners Club, de caminar bajo los olmos brujos mientras la luz plateada de la luna llena bañaba todo a mi alrededor con un brillo escalofriante, pero lo hice. Tampoco tenía deseos de tropezar o luchar a través del barro y la suciedad del bosque en la víspera de Todos los Santos en dirección a la casa de mi tío, pero también hice esto. Había hecho todas las preparaciones según las instrucciones de Ella Marsh, cuya escritura era tan extrañamente similar a la de mi tío. El espejo de Dagon, había sido sacado de mi sótano y una vez más llevado de vuelta a la cabaña en ruinas, colocado en el suelo de la habitación más grande tal como había sido en esa noche terrible que todavía me atormentaba en mis sueños. La importancia de la luna y la fecha se habían establecido claramente para mí. Aunque tenía la opción de esperar a la noche de Valpurgis en abril para realizar la antigua magia de Innsmouth, simplemente no podía esperar tanto tiempo para conocer la verdad, tenía que ser esta noche. La luz de la luna era lo suficientemente fuerte como para iluminar mi camino hacia la cabaña, pero aún así llevaba mi linterna y complementaba la mirada de luna con mi propio débil cono de luz. A través de la oscuridad caminaba, sin hacer ningún esfuerzo por ocultar mi llegada de las diversas bestias del bosque que cazaban durante la hora del lobo y más allá. Me imaginaba todo tipo de espectros y fantasmas esperándome en el bosque, los fantasmas de la pequeña Maggie Hagen y Jamie Burdle, junto con cada otra alma miserable reclamada por el Cloak, se formaban ante mi visión, bailando dentro y fuera de mi vista entre los árboles. De repente la cabaña apareció a la vista, una carcasa inclinada y podrida que parecía más un cobertizo de jardín en desuso que un hogar real. Rodeada de inclinados olmos y sentada en un círculo de tierra negra, la casa de mi tío se erguía desafiante ante la repugnante naturaleza que buscaba desesperadamente reclamar la estructura de madera. Estaba coronada con extraños hongos naranjas enfermos y alfombras peludas de musgo reptante. Los insectos se congregaban alrededor de la cabaña, alimentándose con indignidad de la pulpa carnosa de los hongos adheridos, ocasionalmente apartándose para bailar frenéticamente dentro del cono iluminado de mi linterna. La entrada a la estructura inclinada no estaba cerrada con llave, y entré en la sala principal de la cabaña y fui recibido de inmediato por el espejo dorado. Yacía plano sobre los tablones descompuestos del suelo. Arriba, se había instalado un tragaluz rústico en el techo plano. Digo tragaluz, pero no era más que una trampilla que se abría fácilmente y con entusiasmo una vez que el único perno de hierro oxidado que la mantenía en su lugar había sido relevado de su deber. La puerta del techo se abrió, crujiendo como un cadáver caminante, y finalmente se detuvo después de balancearse durante unos segundos. Una oleada de luz de luna entró por la abertura y golpeó la superficie del espejo.
En lugar de reflejarse en el vidrio, la luz entró directamente en el espejo, atraída por alguna fuerza invisible que luego expandió la luz, iluminando toda la cabaña tanto que mi linterna quedó olvidada en el suelo junto a mis pies. Caí de rodillas en un temor horrible y, sin darme cuenta, me acerqué cada vez más al borde brillante del espejo. Una vez más, las formas terribles de Padre Dagón y Madre Hidra, talladas en oro y mirándome amenazadoramente, entraron en mi vista y vacilé ligeramente antes de finalmente posar mi mirada en la visión que había estado esperando pacientemente por mí. Una visión insinuada por el Dr. Glass y mi primo, un terrible legado que incluso ahora debe estar nadando por mis venas y transformando mi forma con una mancha lánguida, pero irreversible. ¿Había sido esto con lo que Jamie Brodel había tropezado hace tantos años? Había visto la verdad del linaje de mi tío Mars y como resultado había sufrido un colapso mental causado por su débil cerebro. Me es difícil escribir exactamente lo que vi en el espejo esa noche, pero por el bien de toda la humanidad y para aquellos que vendrán después, lo intentaré. Para cuando alguien encuentre y lea esto, ya no seré residente de Barton, estaré cambiado y en casa entre las profundidades saladas y las piedras empapadas de sal de los abismos más profundos del horror imaginable. Porque me arrodillé perplejo, cautivado por la escena que se desarrollaba ante mí en la gruta oceánica donde las criaturas peces jugaban y se balanceaban entre ruinas ciclópeas. Bailando ciegamente y locamente al ritmo alienígena en silencio, las criaturas flácidas y fúngicas se postraban ante los edificios erosionados de Padre Dagón y Madre Hidra y ante la estatua colosal del Señor Cthulhu que se alzaba sobre todo el asunto enfermizo. Excepto que la estatua no era una estatua, estaba viva y en movimiento, supervisando a sus sujetos aulladores en su caótica adoración, un titán tentacular, complacido con el espectáculo a su alrededor. Bailaban y se destrozaban entre sí mientras la asamblea alcanzaba alturas tan horribles de frenesí que estaba seguro de que sería absorbido a través del espejo y hacia las gélidas aguas saladas. Pero esta repugnante pantomima que se desarrollaba ante mis sentidos palidecía en horror comparado con la realización de que una de las criaturas poseía un rostro tan familiar para mí que pasé misericordiosamente fuera de mi mente al recordar su semblante. Porque la nueva adición a la multitud de las criaturas peces llevaba el rostro de mi tío Sebastian Marsh. El que había buscado el abrazo del mar irlandés, no para acabar con su vida, sino para ocupar su lugar entre los profundos, como todos los hombres que llevan el nombre de Mars deben hacer algún día.